lo tuve por cuenta de que precisamente en estos momentos estamos en la audiencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en estos momentos, Juan Esteban Quintero, está hablando porque había dicho y había anunciado que iba a estar en persona y ya no por Zoom, sino directamente en el juzgado haciendo sus intervenciones en este proceso que tiene por manipulación de testigos. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Mañanas Blue. Así es, estamos desde las 8:30 en el cubrimiento de este segundo día de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Recordemos que el pasado viernes intervino la Fiscalía, dieron su teoría del caso que salpicaría principalmente al abogado Diego Cadena. Sin embargo, hoy la palabra la ha tenido el abogado Jaime Granados, quien se ha encargado de desvirtuar todos los argumentos que tiene el ente acusador y también señalar que en ningún momento el expresidente Álvaro Uribe le dio una orden directa o indirecta al abogado Diego Cadena para que acudiera a diferentes cárceles del país y buscara cambiar los testimonios de ex jefes paramilitares. Escuchemos lo que dijo el abogado Jaime Granados. Ahora bien, establecido las bases de refutación en nuestra teoría del caso, de esa hipótesis general de la acusación, la defensa está asumiendo la carga y el desafío de probar en su tesis alternativa del caso, episodio por episodio, cómo realmente ocurrieron los hechos, apelando a ese método reconstructivo. Así, por ejemplo, en el episodio conocido como Picota, vamos a iniciar probando, entre otros aspectos, quién realmente es Juan Guillermo Monsalve, cómo desde el año 2011 ha procurado y en algunas ocasiones. Y ahí esa era precisamente la defensa de uno de sus abogados, de Jaime Granados, porque el otro penalista que ha acompañado históricamente al expresidente Álvaro Uribe también es Jaime Lombana. Pero permítame, Juan Esteban, vámonos a escuchar un poco de la intervención que se anunció desde la semana pasada que está haciendo el expresidente Uribe en este juicio. Aportaremos pruebas para probar lo siguiente, señora juez, que no fue el inhibitorio previo a las elecciones de 2018, con el cual la Corte favoreció al senador. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver precisamente la audiencia en donde está el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juzgado enfrentando este juicio por manipulación de testigos. La primera vez en la historia que se ve a un expresidente de Colombia precisamente en los estrados judiciales. Ahí tiene varias hojas en el escritorio en donde se había anunciado que iba a exponer su defensa y lo acompaña al lado, quien está sentado al lado de él es el abogado penalista Jaime Granados, Jaime Lombana. Que el señor Monsalve en la cárcel se quejaba de que le habían incumplido con unas ofertas y que quería decir la verdad. Eso me lo dice Vicky antes del inhibitorio. Y en ese momento le pido a ella que entonces hable con el doctor Cadena para que él verifique. Bien importante esa fecha, señora juez, que probaremos. Porque no es como se ha dicho por parte de la Fiscalía, y me refiero con todo respeto a la señora fiscal. Yo aquí, a lo largo de este proceso, he respetado mucho a jueces y fiscales. Me veo obligado a decir ante usted, son varias hojas las que tiene el expresidente Uribe en esa mesa, ¿no, Ana Cristina? Varias hojas que tiene el exmandatario y que seguramente son toda la argumentación que va a expresar, que va a exponer en la exposición de su defensa. Entonces, Camila, esto va para largo, son seguramente varios minutos los que va a estar el exmandatario ahí en esa audiencia en donde está nuestro compañero Juan Esteban Quintero, que ya más adelante nos hará el resumen de lo más importante que está diciendo el expresidente Camila, en su juicio, que ya llevamos 5 años, desde el 2020 es cuando se llama al expresidente Álvaro Uribe a juicio. Camila, recordemos que todo el caso empezó hace 13 años. En 2013 es cuando empieza todo. En 2018 es cuando la Corte Suprema de Justicia dice no es el Cepeda el que estaba buscando testigos, sino que es al revés. Es el expresidente Álvaro Uribe el que presuntamente estaría cometiendo los delitos de fraude procesal y manipulación a testigos. Mire, hoy en este segundo día del juicio, Camila y oyentes, empezó con una exposición
exposición muy larga, el abogado Jaime Granados, y él decía, pues lo primero, lo que tiene central es hacer una reconstrucción de los hechos. Él lo que quiere es demostrar que Juan Guillermo Monsalve pues no tenía, no es testigo estrella como él quiere hacer mostrar, porque hay una serie de momentos que son clave. Uno de esos momentos claves es una reunión que él tiene precisamente en febrero de 2018 con el abogado Diego Cadena, que también está en juicio, y él quiere mostrar que ahí no hay nada para probar con el famoso reloj en que se hicieron estas grabaciones. Entonces pues aquí hay una serie de enunciados o de postulados que él pone como la teoría del caso para poder defender al expresidente Uribe, y recordemos que ahí saca algunas cartas, como la visita que le hizo el expresidente Uribe a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, en un centro de retención en Florida, donde supuestamente Andrés Felipe Arias habría oído algunos reclusos diciendo de planes contra el expresidente Uribe. Entonces, pues esto es un capítulo más después de muchos años, después de todas las estrategias de dilación posibles, porque ha dilatado de todas las maneras posibles, pero ya la jueza pues puso los puntos sobre las IES, y a pesar de que el abogado le dijo que en el mes de marzo, pues en los próximos días tenía unos compromisos previos, ella dijo no, aquí nos vamos derecho porque esto puede precluir el 8 de octubre y no vamos a permitir que esto suceda por dilación. Pero mire, hay que aclarar que si hay dilación no es por parte de la defensa ni por parte del expresidente Uribe. Es un proceso que tiene un curso y tiene unos tiempos, y los tiempos se están dando en el desarrollo de ahora de la etapa de juicio. Pero mire, el presidente Uribe tiene formación jurídica, ¿no? El presidente Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia, y me imagino que como tal él necesita también tener sus propios argumentos, independientemente de los argumentos de su equipo jurídico, pues encabezados por el doctor Granados y el doctor Lombana. Pero claro que es de fondo desvirtuar todo el testimonio del señor Monsalve. Es fundamental desvirtuar ese testimonio, que es el que soporta todas las acusaciones que hay sobre el expresidente Uribe. Pero es importante resaltar, Camila y amigos de la mesa, el tinte político que tiene este juicio. Es que aquí hay que tener dos cosas claras: la parte legal, la parte jurídica, antes de que usted siga, política. Ahí lo voy a interrumpir, ya que usted, cuando haga la diferencia entre el tinte político y el tinte jurídico, usted dice el expresidente Álvaro Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia, y pues obviamente tiene todos los elementos para defenderse en su caso, pero no solo es abogado, sino que es un gran político y es un gran orador. Entonces el señor tiene una capacidad de convencimiento, que es lo que al final usted está tratando de hacer en un juicio con quien va a determinar si usted es culpable o no. Entonces, sin lugar a dudas, este señor tiene mucho mayor poder de convencimiento que cualquiera de sus dos abogados, por muy buenos penalistas que sean. Y además, Camila, es la persona que es el objeto de todo el juicio. O sea, es la persona que está siendo en este momento, por parte de la Fiscalía, señalada gravemente, enjuiciada, de tal manera que tiene todo el derecho de defenderse. Pero el tinte político es fundamental, Camila, porque mire usted todo lo que está ocurriendo. Usted vio ayer el video del expresidente Juan Manuel Santos, también refiriéndose a este tema, diciéndole que le desea toda la suerte al presidente Uribe, al expresidente Uribe en este juicio que se avecina. Es decir, hay un tinte político muy fuerte, pero además, sobre todo, Camila, de esto hemos hablado varias veces en esta mesa, no solamente político, sino electoral para lo que se viene. Entonces, todos estos componentes están creando un cóctel muy fuerte, que hay que tener al país preparado para lo que se puede estar preparando, se puede estar cocinando, perdónenme, para lo que se puede estar cocinando. Y el expresidente Uribe, con esos argumentos, tiene que sacar adelante su defensa. A mí no me sorprende que el expresidente Uribe se esté defendiendo de la manera que lo está haciendo, pero no olvidemos, y lo vamos a ver durante el desarrollo del juicio, Camila, que se trata de un juicio eminentemente político, más que jurídico. No, pero también hay un componente jurídico dentro del juicio, Oscar, porque acuérdese que quien inició el proceso fue el expresidente Uribe, que es quien va a denunciar a Iván Cepeda cuando éste le hace un debate en el Congreso de la República. Y en medio de ese proceso que inicia el propio presidente Uribe diciendo yo lo voy a denunciar por injuria y calumnia, y sale del Congreso de la República, es que esas imágenes no se nos pueden olvidar a quienes vimos ese debate en su momento, sale al Palacio de Justicia, eso se revierte. Y entonces, en medio del proceso en donde se estaba investigando a Iván Cepeda, termina siendo investigado Álvaro Uribe, porque ahí es donde se evidencia, o por lo menos
menos la defensa de Iván Cepeda empiezan a mostrar y la Corte empieza a ver que lo que hubo fue ahí una manipulación de testigos por parte del mandatario. Y por eso el expresidente Uribe está ahí. No porque lo hubieran llevado a él a juicio a alguien o lo hubiera denunciado ni nada, sino porque él denunció a Cepeda y resulta que en medio de la investigación se dieron cuenta que quien habría manipulado testigos era Uribe y no Cepeda. Sí, y además, Camila, pues uno de los argumentos que tenía la defensa del expresidente era que las interceptaciones habían sido ilegales y ya la Corte Suprema dijo que sí se podían usar esas interceptaciones. Mire, hay varias cosas. Claro, hay un componente político que es importante, pero esto obviamente es un caso judicial. Y es un caso judicial que ha estado marcado por la persona con más poder en este país en los últimos 25 años, que es Álvaro Uribe Vélez. No solamente porque fue presidente 2 veces, sino por su capacidad, no solamente lo que usted decía de oratoria, Camila, sino por su presencia en grupos de poder. Esto es, grupos económicos, grupos que tienen presencia en distintos grupos regionales. Entonces, aquí lo que estamos hablando es mire, hay una serie de antecedentes que muestran el poder de Álvaro Uribe. Por ejemplo, recordemos cuando su hermano Santiago Uribe es absuelto, después de un juicio de 4 años es absuelto por la presunta participación en la creación del grupo de los 12 apóstoles. Toda la investigación que se había hecho, no solamente la investigación judicial, lo que había aparecido en la Comisión de la Verdad, lo que había escrito periodistas, lo que han investigado periodistas como Sergio Mesa, como Olga Bear, todo lo que había, y eso todo queda a un lado. ¿Por qué? Porque hay un poder detrás. Entonces es muy triste esta politización de la justicia, este ataque constante a los jueces que ha tenido Álvaro Uribe desde hace muchos años, porque él empieza todas las audiencias diciendo con todo respeto por la señora fiscal, y a los 5 minutos lo que hace es atacar a algún fiscal o algún magistrado, porque esto lo conocemos y lo lleva haciendo muchos años. Es muy desafortunado que eso esté pasando en este momento en Colombia. Pues sí, y muy desafortunado también que tengamos a un expresidente, porque cualquiera que este sea, pues tener un expresidente en los estrados judiciales pues no es motivo de orgullo para ningún país, y este es el primero que vemos en Colombia y es el expresidente Álvaro Uribe.